De acuerdo con Humboldt, el otro, quien fue un importante lingüista, el lenguaje y la filosofía de un pueblo yacen y se desarrollan a la par. Hola de nuevo, en esta ocasión hablaremos de la filosofía del idioma japonés, tomando en contraste la teoría de Humboldt. Diversas lenguas se han desarrollado en base a la búsqueda de una manera exacta de expresar ciertas ideas, las cuales se han desarrollado a la par de las civilizaciones. Un modelo muy claro de esto es el japonés, una lengua en donde cada elemento tiene su propio significado, y al combinarlos se forma uno nuevo, lo cual la hace una lengua aglutinante. Lo interesante del japonés es que se desarrolló en un país aislado y sin invasiones o intervenciones por parte de otros países hasta una época más reciente. Dicha lengua tiene palabras muy específicas para definir el género o el comportamiento de la persona. Por ejemplo, atashi, un pronombre en primera persona del singular, es decir, el pronombre yo, es utilizado para designar a las mujeres o a los hombres afeminados, siendo un pronombre de carácter femenino. Por otro lado, ore es su equivalente en masculino, el cual también se utiliza para denominar a las mujeres masculinas. El japonés cuenta con 3 alfabetos, uno de ellos es el katakana, el cual se caracteriza por su simplicidad. Su propósito, al ser más simple que los otros métodos de escritura, era enseñarlo a las mujeres para que éstas pudieran escribir. Hoy en día forma parte del método tradicional de escritura japonesa y es empleado por todos. El japonés antiguo es denominado Yamato y su origen se remonta a cerca del 2500 a.C. Se sabe que inició como una lengua polisilábica, pero se desconoce si poseía sistema de escritura. El sistema de escritura japonés guarda numerosas similitudes con el chino. Esto es debido a que la corte imperial de Japón adoptó el sistema de escritura chino en el 405 a.C. La escritura del chino se basa en las representaciones abstractas de las cosas. Se cuenta que este sistema de escritura nació a partir de los dibujos de las cosas que un pintor veía a diario. Por tanto, el sistema de escritura japonés imita esta tendencia. Incluso, para representar algo más grande, los caracteres pueden repetirse. Por ejemplo, ki significa árbol y mori significa bosque. La palabra bosque se escribe utilizando 3 veces el kanji de árbol. Además, sus representaciones asemejan a su forma. Otro ejemplo es la palabra kazan, que significa volcán, y tiene el kanji de fuego, ka, y el de montaña, llama. Sin embargo, los significados entre los caracteres de escritura chinos y japoneses tienen significados y sonidos distintos. Los japoneses no cambiaron su filosofía y por tanto su lengua no se vio afectada. El periodo Edo, de 1603 a 1868, fue una de las épocas más importantes para el país del sol naciente. Japón se pacificó bajo un mismo régimen, el cual contribuyó enormemente a su crecimiento cultural e ideológico. En esta misma época se fortaleció el estudio del lenguaje, siendo este uno de los principales materiales de estudio. Sin embargo, también se fortaleció la idea de que las mujeres eran el principal enemigo de los hombres. No me pregunten por qué. Esta filosofía se ve reflejada en su vocabulario y método de escritura actual. Por ejemplo, el kanji onna, que significa mujer, aparece en otras palabras como teki, que quiere decir enemigo, o kirae, que significa odio. Tal como proponía Humboldt, para poder entender a una lengua, primero hay que conocer el contexto social. En el caso del japonés, es muy evidente encontrar rasgos de su filosofía en su sistema de escritura, pero también es posible encontrar más elementos en su etimología. La palabra arigato, que quiere decir gracias, tiene un origen budista y hace referencia a un milagro, algo imposible o impensable. En otras palabras, es algo único e irrepetible. Uno de los valores en los que radica la cultura japonesa es la gratitud, y esto se debe a que cada momento para ellos es sumamente breve e irrepetible. Así nace su tendencia hacia el agradecimiento. El haragei, que significa el arte del vientre, es un tipo de lenguaje japonés, el cual carece de vocabulario y se enfoca más en el lenguaje corporal. Se refiere a dejar las cosas a insinuación del otro por medio del silencio. De acuerdo con el haragei, el interlocutor puede interpretar un mensaje sin palabras por medio de las sensaciones en el vientre. Su origen se debe a la preocupación por mantener el orden, la armonía social y la abstinencia por ofender al otro. Se utiliza principalmente para negar. Por ejemplo, si una persona guarda silencio y gira levemente su cabeza a un lado, es una negación. Para los japoneses, el silencio es sinónimo de honradez y discreción social, siendo un país en el que la imagen pública es uno de los elementos más importantes.
con el Haragei pueden evitar ser clasificados como individuos groseros o con mala educación. En comparación con las culturas occidentales, el silencio es todo lo contrario. Puede ser símbolo de incomodidad o incluso de indiferencia. En Oriente, el silencio es símbolo de pureza, puesto que las palabras pueden ser mentiras. Las personas que más hablan pueden ser consideradas como engañosas. Según Humboldt, el lenguaje y el pensamiento se pueden aplicar a nivel mental, tal como propone el Haragei. Sin embargo, el Haragei busca transmitir ideas sin un canal fónico, es decir, sin sonido. Humboldt tampoco consideró que el lenguaje oral puede estar acompañado por señas o gestos corporales o faciales. En países como China, Japón o Israel, las personas se saludan con una reverencia. El grado de inclinación de esta depende del respeto hacia la otra persona. Por ejemplo, si es un amigo, la reverencia es de 15 grados, pero si es una persona superior como un maestro, la inclinación será de 45 grados. El ángulo de inclinación es una forma de comunicarse y hace hincapié a otro de sus valores principales, el respeto. También es posible encontrar influencias del lenguaje sobre la cultura. Por ejemplo, dentro del japonés, el número 4, shi, y la palabra muerte, shi, se pronuncian exactamente igual. Por esta razón, el número 4 es comúnmente asociado con la muerte y es considerado de mala suerte. Esta superstición está tan arraigada que los edificios omiten el piso 4, a diferencia de la cultura occidental que omite el piso número 13. El lenguaje también puede verse influenciado por la cultura y las costumbres. Un ejemplo de esto es la palabra kinyobi, que se traduce como viernes, pero literalmente significa día del oro, siendo el viernes el día de paga para los japoneses. En conclusión, de acuerdo con Humboldt, el lenguaje puede verse influenciado por la filosofía y los valores propios de una nación. En Japón, los valores más sobresalientes son el respeto y la gratitud. Ambos valores se reflejan fuertemente en su lenguaje y comportamiento. El japonés es un gran ejemplo de la postura de Humboldt, siendo esta una lengua que influye en su cultura y viceversa. Además, al tratarse de una lengua que se ha conservado casi en su totalidad, su estudio resulta mucho más exacto. También es cierto que este hecho puede darse a la inversa, siendo el lenguaje aquel que influye en la sociedad, como lo vimos con el ejemplo del número 4. ¿Qué opinas sobre esto? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Antes de despedirnos, diremos la palabra de la semana. La palabra de la semana es borrasca, región de la atmósfera donde la presión es mucho más baja que las áreas circundantes. Produce fuertes vientos y abundantes precipitaciones, o fuerte tempestad, especialmente en el mar. Ahora sí, es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para más contenido como este. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y que tengas un excelente día.